La pregunta es hasta dónde llegará esta guerra, ¿no? Que es claramente sin cuartel y que tiene el enfrentamiento a dos de los principales personajes que tiene nuestro fútbol. O mejor dicho, no dos, sino tres. De un lado dos y del otro lado a tan solo uno, pero por supuesto con un respaldo que ya te voy a contar a lo largo de este video, que te pido que dejes el like y que te suscribas a este que es mi canal, Marce González CX. De un lado, Claudio Chiquitapia y también Tobillino, el número 2 de la Asociación del Fútbol Argentino y con muchísimo, tal vez mucho más del que sabemos y creemos en el interior de nuestro fútbol, en este respaldo del apoyo para un fútbol federal en la Argentina. Tobillino es fuerte, fortísimo y alimenta permanentemente el poder del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y del otro lado está Juan Sebastián Verón con sus Estudiantes de La Plata, enfrentado cara a cara. Pero no solamente es Verón y Estudiantes de La Plata. Por detrás de él está ni más ni menos que el poder del gobierno nacional. Porque aquí, por supuesto, que se han involucrado muchísimos más actores que los que parecen estar solamente en esta riña cara a cara, cuerpo a cuerpo, mano a mano. Aquí ya todo se ha mezclado y lamentablemente el fútbol argentino se ve involucrado una vez más en un escándalo, creo que en esta ocasión sin precedentes, siempre partiendo como corresponde del punto de partida. Para poder entender toda situación hay que ir al fondo de la historia y comprender desde dónde nace. En este caso, para no irnos tan atrás en el enfrentamiento, simplemente retrocedemos una semana. Allí, cuando en realidad todo lo que esperaba el futbolero argentino era el comienzo de los octavos de final, la famosa fase de playoff en la Liga Argentina. Un buen día, reunión en las oficinas de la Liga del Fútbol Profesional, que no es la AFA, que no es el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, sino la Liga Profesional del Fútbol, que involucra a todos los equipos de la Primera División, allí en Puerto Madero, con la presencia del presidente de la AFA, con la presencia de Tobillino y también con la presencia de los principales dirigentes de Rosario Central y de su jugador símbolo, y de su capitán, de su vicepresidenta, y también de su DT. Claro, ellos evidentemente tenían una información privilegiada que el resto de los dirigentes no tenían. Todo esto parte desde allí, de este título entregado, legal, pero ilegítimamente, a Rosario Central hace nada más que unos cuantos días, aquí en nuestro fútbol. Y desde ese lugar, el haber abierto la caja de Pandora. En esa caja de Pandora, después terminamos, como dice la frase del tango, en el mismo lodo, todos manoseados y todos se creyeron con derecho, ¿por qué no?, de involucrarse en este tema, que significó el repudio generalizado, imposible decir del 100%, porque si le preguntás a muchos hinchas de Rosario Central, creo que creen que esto es un acto de estricta justicia, porque su equipo es el que más puntos obtuvo durante todo lo largo de la temporada. Claro, sin tener en cuenta un pequeño gran detalle, que ese reglamento no existió nunca, que el reglamento y todos los reglamentos se escriben previo a cada competencia. Y esta decisión tuvo que ver con un reglamento inventado post finalización de la competencia, con la gravedad que eso implica. Por supuesto que sí. Con el título dado en los escritorios a Rosario Central, empezaron las críticas y el escándalo, primero mediático y después, por supuesto, de inmediata recepción en el público futbolero en general, que inevitablemente iba a llegar hasta los máximos estrados de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero uno de los personajes de esta historia fue un poco más allá. Porque claro, sabiendo que el primer enfrentamiento de los octavos de final tenían de un lado a Rosario Central y del otro a Estudiantes de La Plata, desde los altos mandos de la AFA decidieron que era un buenísimo momento imponer la obligatoriedad de hacerle un pasillo de honor a los campeones. Muy probablemente, y esto es imposible de poder definir con certeza absoluta, pero la famosa frase, no tengo pruebas pero tampoco dudas, si Rosario Central hubiese jugado contra otro equipo, esta regla que ha surgido de repente,
si lo hubiesen impuesto con obligatoriedad, así como hicieron contra Estudiantes de La Plata, la verdad es que da para pensar que no. El tema es que la obligación el día viernes por la noche fue enterada por todo el fútbol argentino y por supuesto por Estudiantes también. Y la reacción ante esto fue haber recibido al campeón, para mí ilegítimo, más allá que esté legalizado, para mí ilegítimo, Rosario Central, con el pasillo y la decisión de Juan Sebastián Verón, ejecutada por los jugadores titulares del equipo de Eduardo Domínguez, fue ok, hacer esta fila, esta hilera para recibir al campeón, pero de espaldas y muchos de ellos con los brazos cruzados, lo que provocó el inmediato disgusto y reacción también otra vez de los principales personajes de la Asociación del Fútbol Argentino. Por sobre todas las cosas, el que se muestra siempre más furioso en redes sociales es el señor Pablo Tobillino, y desde ahí empezó a disparar hacia todos lados, sabiendo que cuenta inevitablemente con el respaldo, por lo menos tuitero, de todos los equipos del fútbol de ascenso. Todavía de primera son poquitos los que se animaron a quedar escrachados en comunicados respaldando a los principales dirigentes de la AFA. Tan solo Aldo Civi de Mar del Plata, que se salvó del descenso en la última fecha, en una remontada sorprendente, y por supuesto el esperable Central Córdoba de Santiago del Estero, que tiene una relación muy estrecha con Pablo Tobillino. Por ahora, el resto de los equipos de la Primera División no se ha expedido en este caso en particular. Sí, todos o casi todos y cada uno de los equipos que juegan en el Nacional B. Claro, empezando a involucrar un montón de cuestiones que no tiene que ver puntualmente con el hecho que desencadena todo esto, que es el haberle entregado un título a un equipo del fútbol argentino cuando no había reglamentación alguna que lo avale, sino ya llevando la cuestión hacia otro lado. ¿Y por qué la llevaron hacia otro lado? ¿Y qué quiero decir con esto? La famosa posibilidad otra vez de tratar de inyectarle al fútbol argentino las SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, que es el principal interés e impulso que pretende darle el gobierno nacional de Milei a nuestro fútbol. No le interesa otra cosa. El gobierno de Milei le interesa inyectarle las sociedades anónimas deportivas a este fútbol. Esto está también respaldado por un grupo mediático muy poderoso, como lo es el Grupo Clarín, que en estas últimas horas se vio directamente afectado cuando la Asociación del Fútbol Argentino, en otro comunicado de los últimos días, nos informó a todos que el contrato que mantenía con la empresa Teis Sports perteneciente al Grupo Clarín iba a dejar de tener validez, se culmina el contrato y no habían llegado a un acuerdo económico, y ahora se estaría poniendo en valor la posibilidad de ser transmitidos para la próxima temporada los partidos del torneo nacional a través de una plataforma propia de la AFA, a menos que llegue una oferta superadora de lo que hoy venía teniendo Teis Sports. Por supuesto, cuando se empiezan a tocar intereses, cuando se empieza a involucrar la política, que va mucho más allá del fútbol, todo se hace una gran licuadora y te vas empezando a dar cuenta, por lo menos aquellos que tenemos muchos años en esta cuestión del fútbol, que ponerse de un bando, de un lado o del otro, la verdad es que mucho no vale la pena, porque esto claramente no es una pelea entre buenos y malos. ¿Se entiende lo que digo? Aquí es difícil encontrar cuál es el bando bueno. Repito, esto no es una pelea entre buenos y malos del fútbol argentino. Cada uno defiende sus intereses. Siempre, insisto, partiendo del punto de partida que tiene esta cuestión en particular, que lo involucra. La inmensa irregularidad que significó haberle dado un título de regalo con moñito a Rosario Central. Ahí encontraron un lugar a donde iba a ser inevitablemente golpeado, y con toda la razón del mundo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino para este momento favorable, popularmente entre los futboleros y ni siquiera los no tan futboleros, para pegarle a el hombre fuerte de la Asociación del Fútbol Argentino, encontrar otra vez un lugar, un resquicio
para imponer el tema de las sociedades anónimas deportivas, que vos te preguntas, ¿y qué carajo tiene que ver con esto? No tiene que ver absolutamente nada, porque es algo que estaba resuelto de hace muchísimo tiempo. Todos los presidentes de los distintos clubes habían decidido a mano alzada decir que no les interesa tener en el fútbol argentino las sociedades anónimas deportivas, pero el gobierno nacional evidentemente no va a dar el brazo a torcer con este tema, y en cuanto aparezca la posibilidad de la debilidad pública como tiene hoy por hoy Claudio Tapia, van a tratar de encontrar el hueco para imponer este tema en la agenda periodística de manera inevitable. ¿Cuáles son todas las consecuencias de esto? La sanción que en las últimas horas nos hemos enterado para Estudiantes de La Plata, los jugadores, los 11 que comenzaron el partido como titulares frente a Rosario Central, que le ganaron en la cancha, donde corresponde, y lo eliminaron con muchísima justicia deportiva, van a ser sancionados por hacer este famoso pasillo de honor, y la sanción más dura la recibe su presidente, Juan Sebastián Verón. 2 partidos del próximo campeonato. No de ahora. La sanción se decreta y se publica ahora para el próximo campeonato. 2 partidos, 2 fechas, las iniciales, se supone, del próximo torneo. ¿Por qué no ahora? Si tienen ganas de sancionar, ¿por qué no sancionan ahora? O sabrán que están cometiendo un acto de plenísima injusticia y por eso se atajan en consecuencia, sabiendo que muy probablemente al final de la temporada todo esto se limpia, se olvida, y lo que pasó, pasó. Como decía el anterior presidente, todo pasa, ¿no? Bueno, no todo puede pasar. Los 6 meses de sanción, la más dura claramente, serán para el presidente de Estudiantes de La Plata, aunque por lo menos a mí no me queda claro hasta dónde es el alcance de esta sanción. ¿En qué concepto se lo sanciona al presidente de Estudiantes? No puede ir a los partidos, no puede ir al estadio, no puede ejercer como presidente, le pasa inmediatamente el poder del equipo pincharrata al señor Cayelo, quien estaba presente en esta reunión de la Liga Profesional de Fútbol, y como bien ya se ha mencionado por distintos lugares, no existió votación, pero tampoco existió oposición alguna, por lo menos a viva voz, por lo que estaba ocurriendo y lo que se le estaba informando a todos los dirigentes que estuvieron presentes ese día en las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero. También estaba Cayela ahí, y no levantando la mano en contra ni diciendo absolutamente nada. Muy probablemente en su intimidad no haya avalado tanto él como tantísimos otros. Pero lo cierto y lo concreto es que nadie se anima a enfrentar las decisiones que se toman desde los máximos estrados del poder. Básicamente, Tapia y Tobillino. Hoy están sufriendo las consecuencias 11 jugadores de Estudiantes de La Plata. Y su presidente, que es, en definitiva, obviamente, quien los llevó a tomar esta medida de hacer la fila para recibir a los jugadores de Rosario Central, pero inmediatamente darse vuelta y muchos de ellos, insisto, cruzar los brazos. Esto no tiene que ver con algo que salió de la voluntad de los jugadores, sino por la imposición / sugerencia, poner en el orden que quieras, de Juan Sebastián Verón. Y por eso fue sancionado el presidente de Estudiantes. La sanción más dura entre los jugadores la recibió el capitán, no teniendo más fecha de suspensión que el resto de los jugadores, pero sí impidiéndole llevar la cinta por 3 meses. Veremos, insisto, veremos hasta dónde llega esa sanción para los jugadores. Pero en esta guerra, ya mucho más personal que institucional, que se ha declarado abiertamente entre Tapia, Tobillino y Juan Sebastián Verón, nos vemos inevitablemente involucrados todos. Sí, yo también. Entiendo que vos pensás lo mismo. Estamos siendo testigos de una guerra absurda y que llena de bochorno al fútbol argentino. Para que quede en claro mi postura, porque de verdad necesito aclararlo. Lo que ha pasado en el fútbol argentino hace poco menos de una semana es un escándalo, un bochorno, y repito la palabra que utilicé la semana pasada, obsceno, el haberle entregado el título a Rosario Central cuando a todas luces no corresponde bajo ningún punto de vista. Ese es el problema madre, de donde nace todo este escándalo posterior. Después,
el haberse involucrado la política nacional con el presidente de la República Argentina a la cabeza, la idea otra vez sobrevolando por ahí de imponer la SAD en el fútbol argentino cuando está claro que no es la idea, por lo menos de los que hoy son dirigentes de todos los clubes. No sé ya a esta altura cuál será la idea de los hinchas. Yo hablo por mí y de ninguna forma quiero ni pretendo la SAD en nuestro fútbol, pero esa es mi idea. Vos podés pensar exactamente lo contrario y no va a haber ningún problema. Pero por supuesto que ya llevar todo esto a la escalada de sanciones a los futbolistas me parece demasiado. Y que puede llegar a un punto sin retorno en la enemistad y muy probablemente también en aquello de haberse pegado un tiro en los propios pies. Y me estoy refiriendo a Tapia y a Tobillino. Esto es una situación completamente innecesaria. Nadie de Rosario Central les iba a reclamar un premio extra al conseguido, que es la clasificación a la Copa Libertadores, por haber sido el puntero de la tabla anual. La pregunta que surge rápidamente es, ¿qué los llevó a esta imperiosa necesidad de otorgarles un título cuando no había un solo reglamento que los respalde y los avale? Es una pregunta que hoy no puede llegar a tener respuesta. Di María, Favores Abelloso, hombre fuerte, hasta hace un par de años nomás, en la Conmebol, y que seguirá, por supuesto, teniendo una injerencia muy importante en el máximo exponente institucional del fútbol de Sudamérica, como es esta institución que comanda Domínguez. Ya sabemos cuánto y cómo puede llegar a mover Conmebol. Y Belloso y su señora esposa tienen mucho poder en ese lugar. La verdad es que no sé, son todas elucubraciones y empezar a pensar en distintas especulaciones al respecto. Pero que fue irregular y que fue ilegítimo, sí, por supuesto que sí. Y no hay marcha atrás con eso. No hay posibilidad de doble opinión. Miren, aquí acaban de ejecutar un reglamento que antes no existía. ¿Qué vas a seguir discutiendo, hermano? Pero esto tampoco le abre la puerta a quienes quieren desde la política imponer una forma en el fútbol argentino que la mayoría ya ha decidido que no quiere ni pretende tener, que es la imposición de la SAD. Las sociedades anónimas deportivas. En la Argentina son asociaciones civiles sin fines de lucro. Le guste a quien le guste. Después, dentro de ese marco, hay un montón, y mucho más que montón de cosas que son irregulares, oscuras, raras, y todo adjetivo que se te ocurra, por supuesto que es así, y que se debiera emprolijar de mínima rápidamente. La cuestión de la organización de los campeonatos, porque hay 30 equipos en la primera, porque hay 36 en la segunda división, los arbitrajes, las sospechas permanentes de todo y todos, las casas de apuestas, bueno, todo lo que involucra hoy al fútbol argentino. Pero cada cual en su lugar, ¿no? La política nacional ocupándose de las cuestiones importantes del país y los dirigentes de fútbol resolviendo las cuestiones del fútbol en otro ámbito, el que corresponde, el de nuestro fútbol. Ahí a donde cuestionamos, donde señalamos y repudiamos lo que está pasando bajo el mando de Claudio Chiqui Tapia y por sobre todas las cosas en estos últimos meses, donde parece que la impunidad ha llegado para quedarse y no encuentra un límite que van a tener que tener en algún momento porque esto de verdad se está desmadrando. Lo que pretendemos es que el orgullo y cómo enaltecemos nosotros, los hinchas genuinos del fútbol argentino, no lo sigan pisoteando como están haciendo en las últimas semanas. Basta de mezclar todo, basta de romper a nuestro fútbol.